En el centro de Torreón. Vamos a continuar con la agenda de contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da mucho gusto poder conversar con Leslie Jiménez. Ella es coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, con un tema fundamental, datos muy relevantes que parten del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021. La posibilidad, la probabilidad de que en nuestro país un delito se denuncie y posteriormente sea esclarecido se redujo todavía más desde la lapidaria cifra de 1.32% a un muy triste 1.04%. Así están las cosas, lamentablemente, en el país. Leslie, gracias por estar con nosotros, por analizar este tema, estos datos que ustedes han trabajado y han expuesto. Saludamos Marcela Pámanes, Arturo González y servidor Manuel Cerrato. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día a todos. Gracias, Leslie. Pues bueno, unas cifras bastante lamentables de lo que no deberíamos normalizar, porque hemos escuchado por años que la impunidad rampa en este país. Lamentablemente va de la mano con tantas prácticas corruptas que tienen a los sistemas judiciales y penitenciarios, pues en una crisis bastante honda. Pero bueno, todo esto se refleja en este índice. El estado que tiene la mejor cifra, la cifra más alta de esclarecimiento de delitos es Guanajuato, apenas 2.9%, que por cierto es un estado que ha liderado en homicidios. ¿Cómo hemos llegado a este punto, Leslie? Bueno, nuevamente agradezco la invitación. Muy buenos días a todas y todos. Me gustaría también hacer hincapié que esta información se viene o la retomamos de la misma información pública de cada una de las fiscalías y o procuradurías, ya que trabajamos con sus mismos datos y, como bien mencionas, pues sí, en este sentido, Guanajuato es uno de los estados que tiene estos datos respecto a cómo combate o cómo trabaja. Sin embargo, también es importante que tengamos en consideración que uno de los elementos importantes de cada una de las fiscalías y procuradurías es uno, ¿no? Como comentaba, los datos que parten de cada una de estas instituciones. Dos, que venimos de un año muy atípico, que es el 2020, debido precisamente a la contingencia sanitaria. Y otro tema bien importante es el aspecto de los datos abiertos de opacidad, que tiene que ver con el primer punto que mencionaba, ¿no? Todavía las fiscalías y procuradurías no han sabido tampoco transitar hacia una transparencia de información, y eso también se viene replicando a lo que realmente están trabajando de manera interna. Sí, exactamente. Ahora, también se ha señalado mucho por diversos estudios y análisis que hay un déficit también luego de ministerios públicos, que hay agentes a los que se les carga luego el trabajo y muchos de ellos están a veces en un mismo momento con más de 100 carpetas de investigación o viendo decenas de casos, y entonces también eso de alguna manera, quizá obviamente no justifique, pero explicaría por qué la dilación en los trámites y en los procedimientos, y luego por qué esto a la larga termina inhibiendo que la gente denuncie. Operativamente, ¿cómo se refleja el estado de las procuradurías y fiscalías en estos números, Leslie? Bueno, uno de los indicadores que precisamente analizamos fue el de operación, en donde dentro de este indicador también analizamos la carga de trabajo por agente del Ministerio Público. Como tal, no está finalmente este indicador reflejado en los números finales, pero sí consideramos que es sumamente importante analizar cómo es que precisamente los agentes del Ministerio Público y los fiscales están trabajando de conformidad con los números de agentes del Ministerio Público por habitantes, ¿no? Que estos dos indicadores están sumamente relacionados. Y lo que pudimos advertir es que precisamente una de las problemáticas es que no existen suficientes agentes del Ministerio Público atendiendo a la ubicación o el número de habitantes por entidades, y eso podría ser, como bien comentas, una respuesta de por qué existe quizá también una falta de efectividad. Sin embargo, también se ve otros aspectos fundamentales que analizamos en el mismo índice, que ninguna procuraduría o fiscalía a nivel nacional, o sea, a nivel nacional no existe un protocolo de actuación. No, cada fiscalía, procuraduría, atendiendo sus atribuciones, trabaja y se organiza de manera propia.
¿no? Cada una de las leyes orgánicas te va a ir estableciendo cómo trabajan, y eso también existe diferencias en cómo un estado que es un estado grande y que tiene un número determinado de habitantes puede tener un menos número de agentes del Ministerio Público a comparación de otras entidades que tienen más número de agentes del Ministerio Público pero menos habitantes por kilómetro cuadrado. Exacto. Ahora, nada más para retomar un poco, de 2017 a 2019, la probabilidad de denuncia y esclarecimiento de un delito había de hecho crecido de 0.9% a 1.32%. Ahora, de 2019 a 2020, que son los datos con los que se trabaja en este índice, pues ya decíamos, decreció de ese 1.32% a 1.04%. ¿Cuáles son otras de las causas a las que se atribuye esto, Leslie? Bueno, una de las principales cosas que se pueden advertir es precisamente el aspecto de cómo nos afectó, cómo fue el fenómeno de la pandemia. Si bien es cierto, las fiscalías o procuradurías fueron de las instituciones que no dejaron trabajar, cosa diferente con el Poder Judicial, que tuvieron espacios de contingencia y de periodos en donde no estuvieron laborando de forma física, pero las fiscalías no. Sin embargo, algunas de las fiscalías sí redujeron horarios de atención o redujeron personal. Entonces, eso también se tradujo en una falta de acercamiento por parte de la ciudadanía. Otro tema que también analizamos en el índice fue la transformación digital. Debido a la contingencia sanitaria, muchas de las instituciones gubernamentales, principalmente el Poder Judicial y en cierto modo también las fiscalías y procuradurías, pues fueron pues bastante, en algunos casos, lentas en tratar de implementar mecanismos alternos para poder acercar este derecho básico que es la denuncia. Entonces también en el índice analizamos cómo fue este proceso de transición y cómo fueron incluso en estos momentos, siguen adaptando incluso estas plataformas. Lo que vimos principalmente son las plataformas de denuncia, si tenían canales alternativos, si no tenían plataformas, algún canal alternativo, o en su caso si tenían alguna forma directa de denunciar más allá de acudir físicamente a la agencia o a la Fiscalía del Ministerio Público. Ahora, algunos datos también interesantes. Del total de los delitos que se denunciaron, que fueron 2.7 millones, y que sí iniciaron una investigación durante el año pasado, poco menos de la mitad, 47% de los casos, no llegaron a nada a raíz de la denuncia. Un 27% de ellos tenían la investigación en trámite. Apenas un 6.6% de los casos concluyó con alguna forma anticipada del proceso. 5.9% de los ciudadanos que denunciaron el ilícito recuperaron sus bienes y nada más en el 4.6% de los casos se llegó a un juez. ¿Cuáles podrían ser las propuestas, Leslie, luego de radiografiar pues toda esta problemática? Bueno, el sistema de justicia penal desde su entrada tuvo como principales objetivos cambiar esta idea de llegar todo a juicio, principalmente para buscar salidas alternas o terminaciones anticipadas. Lo que se está buscando es que precisamente esto pueda ser de manera un poco más aplicada en casos en donde el código y los delitos lo permitan. Lo que analicemos dentro de nuestro propio índice también fue intentar no ver las determinaciones de no ejercicio o de archivo temporal, porque estas dos determinaciones son normalmente usadas precisamente para terminar las investigaciones, y ahí sí podríamos encontrar aspectos de total impunidad, porque la impunidad no solamente es la no sanción, sino la impunidad a grandes rasgos es también la no investigación o la no realización de diligencias para poder esclarecer el delito y evidentemente darle atención a la víctima. Entonces, estos datos que acabas de comentar también se encuentran reflejados en el sentido de que existe todavía la no aplicación de salidas o, en su caso, terminaciones que realmente llegan a una conclusión para las partes y que finalmente se cumpla con este criterio de poderle dar una reparación del daño a las propias víctimas. Exactamente. Y bueno, en años donde lamentablemente también han crecido delitos de índole familiar, de índole doméstico, los delitos de género que lamentablemente por el tema de la pandemia también se exponenciaron, hay mucha revictimización, Leslie, y no han habido los suficientes mecanismos como para que los delitos se atiendan, por ejemplo, con perspectiva de género, o en el tema de cuando las víctimas son personas discapacitadas, también la protección de sus derechos humanos, a veces no hay tal.
¿Cuáles serían los avances, por un lado, en ese sentido que ustedes ven en las procuradurías y fiscalías y los retos que seguramente seguirán siendo enormes? Sí, una de las grandes problemáticas que todavía estamos viviendo en el ejercicio de la Procuración de Justicia es todavía esta revictimización hacia grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Lo que analizamos a partir de los datos que las fiscalías o procuradurías otorgan es que existe en gran medida ya una aplicación de ciertas actividades con perspectiva de género en la creación de fiscalías o coordinaciones dedicadas o específicas para trabajar temas de género o temas con personas con discapacidad, ¿no? También en el acceso a poder buscar que las personas con discapacidad puedan tener esa cercanía con las fiscalías. Por eso es sumamente importante el aspecto de la transformación digital, porque la transformación digital también permite que las personas que no puedan acudir físicamente, ya sean porque sean personas con alguna discapacidad o en su caso personas adultas mayores, tengan la posibilidad de buscar canales alternativos. En ese sentido, no solamente recurrir a una página de internet o a una plataforma digital, sino también contar con elementos o con operadores cercanos con alguna clase de mecanismos como aplicaciones o tabletas que puedan realmente darles este acceso y no solamente cargarlo a alguna página que pueda medio orientar en dónde pueden acudir de manera física. Algo que preocupa muchísimo también, pues ha sido el tema de los homicidios, que, bueno, al ser el delito de mayor impacto, pues es el que se utiliza como referente para la incidencia delictiva, y ya sabemos que 2019, 2020 fueron años récord en ese ilícito. En 2021 pues también es un problema obvio que sigue grave. Y hay un 89% de impunidad. Ustedes también apuntan en el índice, pues este dato, que las víctimas de homicidio doloso en el país aumentaron 93% de 2015 a 2020, y pues nada más en un 11% de los casos esto se resuelve, lo cual es sumamente grave. Así es. Estos datos, como comentaba al inicio, también los obtuvimos o nos apoyamos de los datos que emite el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, que mes tras mes va actualizando estos índices y en caso de algunos delitos incluso lo hacen de manera diaria. Y parte de la preocupación también de cómo están trabajando los delitos desde la inicio de carpetas de investigación y cómo estas carpetas de investigación pues se van integrando con una debida diligencia. Los delitos de homicidio tienen unos principios básicos de atenderlos bajo protocolos de investigación, no solamente jurídicos, sino también periciales. Entonces, denota también estos datos cómo están capacitándose para poder atender, no solamente ministerialmente hablando, sino también pericialmente hablando, este tipo de delitos. Ahora, Leslie, un aspecto también que a veces se pone mucho en tela de duda, si son las fiscalías realmente autónomas con respecto al Poder Ejecutivo o incluso al propio Poder Legislativo. ¿Qué encuentran en este aspecto? Es una pregunta bastante interesante porque a partir de este índice precisamente analizamos también el aspecto de la autonomía de las fiscalías. Hemos comenzado de manera paulatina en el país a transitar a un modelo de fiscalía que principalmente tiene como idea esta autonomía de gestión del Poder Ejecutivo, ya que históricamente las procuradurías, que eran esos entes anteriores, dependían del Poder Ejecutivo, no solamente de aspecto presupuestal, sino incluso la designación de quién iba a ocupar este puesto. Pues lo que hemos advertido en el índice es que principalmente se dan diferentes características por cada una de las entidades federativas en cómo están poniendo a sus fiscales, ¿no? En el caso de algunas entidades todavía estamos advirtiendo que existe este modelo de procuración de justicia, que es decir, que el mismo gobernador todavía sigue teniendo injerencia en la designación. En otras entidades, como por ejemplo la Ciudad de México, vemos que existe un comité ciudadano que participa para poder mandar esta convocatoria abierta y los candidatos, ¿no? En el caso también de que puede participar el legislativo local para poder estar estas como ratificaciones de los fiscales. Entonces, lo que intentamos hacer con este mapeo es precisamente ver cómo está funcionando, porque derivado de las elecciones del año de este año, vimos que hubo cambios también de gobernadores y a su vez también cambios de fiscales, lo cual también es preocupante debido a que si estamos partiendo de una autonomía, pues también debe de respetarse de manera primordial
que los fiscales cumplan con los periodos que los mismos códigos están marcando. Leslie, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Para preguntarte en relación a los presupuestos, ¿lo que falta para que realmente las fiscalías funcionen es dinero? Sí, en gran medida. De hecho, este año también lanzamos una investigación sobre el tema de presupuestos, en el que analizamos cómo el presupuesto es sumamente importante para poder no solamente dotar de herramientas materiales para que los servidores públicos puedan hacer su trabajo, sino también para que puedan tener infraestructura y que puedan invertir desde la seguridad pública. Entonces, sí es importante también advertir que el presupuesto, como las entidades federativas están apostando su dinero para que tanto las y los servidores públicos de las fiscalías puedan tener recursos tan básicos como papel para imprimir las carpetas de investigación. Sabes que por lo menos aquí en Coahuila y en lo que es en la comarca lagunera, siempre se hablaba del fracaso de las fiscalías en función de lo mal integradas que estaban las carpetas de investigación. Y entonces esto nos llevaba al tema de la preparación y la capacidad o los recursos que también pudieran estar empleando para poder llegar a un buen fin en todos estos procesos. ¿Esto ha cambiado? ¿Se ha modificado? ¿Crees tú que haya más capacidad? Bueno, en el caso concreto de Coahuila podemos advertir que sí hubo una disminución comparado con el año 2016, con este año. Hubo una disminución de lo que están gastando para pues darle a las fiscalías. En este caso, lo que encontramos en este año es que tienen o invirtieron o pagaron 221 pesos con 74 centavos. Eso es muy por debajo de lo que es la media nacional. En la media nacional estamos viendo que es de 380 pesos con 50 centavos. Entonces sí es importante también ver cómo el dinero se está distribuyendo para la capacitación, para evidentemente también el pago de los servidores públicos, porque existe también una disparidad de salarios entre agentes del Ministerio Público en el país. Y otro tema fundamental pues también tener las herramientas básicas para investigar. Si no tienen papeles o si no tienen incluso equipos, los peritos para poder salir a hacer investigaciones en delitos como de homicidio, otros que implican salir a la calle, pues también limita la calidad de las mismas intervenciones. Leslie, ¿qué nos puedes decir en términos generales de cómo están las cosas en Coahuila y en Durango? Digo, para hablar de los estados de los cuales competen a la comarca lagunera, los municipios de la comarca lagunera. Bueno, podemos encontrar que ambos estados han estado pues de manera presente en el índice, o sea, no han tenido un desempeño tan negativo en el sentido de los años anteriores. Sin embargo, lo que vemos como áreas de oportunidad es que puedan ofrecer mecanismos de transformación digital, como comentaba hace un momento. Creo que, y apostamos también desde el índice, que el 2020 fue un reto para todas las instituciones, porque no solamente nos demostraron que si por alguna circunstancia no podemos hacer algo de manera física, acudir a las instituciones de manera física, el Estado no puede detenerse. En ese sentido, tampoco se puede detener el inicio de las carpetas de investigación porque las personas no tengan los mecanismos para poder hacer exigir este derecho básico. Entonces, en ambas fiscalías, lo que observamos y lo que consideramos como área de oportunidad es que puedan emplear estos mecanismos alternos y que estos mecanismos alternos de transformación digital vayan desde plataformas y que también vayan desde un acceso a las víctimas. Hay plataformas que, por ejemplo, permiten en algunas entidades federativas que las víctimas puedan checar sus carpetas desde sus plataformas digitales, evitándoles acudir de manera física a las fiscalías y en ese trayecto pues evitándoles pues el gasto de acudir y también en ese sentido, porque todavía estamos en pandemia, pues un posible contagio por COVID. Entonces, una de las áreas de oportunidades precisamente es esa. Otras cuestiones que también identificamos que pueden ser otras áreas de oportunidad es el aspecto de que la confianza en ambas fiscalías ha ido de manera paulatina en aumento, ¿no? Me refiero concretamente, con los datos que tengo en la mano de Coahuila, la confianza que tiene la ciudadanía ha ido aumentando un 1.1% desde el año 2016 al 20. Eso también es importante porque también significa que el trabajo que están realizando está generando de manera, quizá pueden verlo muy paulatina, el acceso a que las personas puedan acudir a las fiscalías. Entonces, ir trabajando también en el aspecto de la confianza y el aspecto también de la efectividad, ¿no? El aspecto de la efectividad también ha ido como fluctuando de manera paulatina desde el 2016 para el 2021. Entonces,
esto también implica que en cierto modo tienen que mejorar en el aspecto de cómo, una vez que se inician las carpetas de investigación, deben de darles el debido trámite, ¿no? Y creo que otro tema que también se deja debe de serse analizado por ambas fiscalías es el aspecto de cómo están cumplimentándose las órdenes de aprehensión, ¿no? Han tenido un aumento ambas fiscalías en este cumplimiento de órdenes de aprehensión, y las órdenes de aprehensión también son relevantes para el sistema. ¿Por qué? Porque implica que es la detención de una persona sin que caigan en la flagrancia, que normalmente así es como los ministerios públicos tienen más efectividad, trabajando mediante la figura de la flagrancia. Entonces la orden de aprehensión implica el hecho de que la policía esté haciendo investigaciones y que el Ministerio Público también lo está haciendo. Entonces, ambas fiscalías han tenido cambios en el sentido de ir mejorando en estas áreas. Entonces, pueden ser áreas que pueden mejorar para el próximo año. Muy bien. En los 40 segundos que nos quedan, Leslie, suficientes para hacer la invitación al público que nos escucha a consultar este índice y, bueno, más información que ustedes constantemente publican ahí a través de toda su plataforma de Impunidad Cero. Pues aprovecho rápidamente para agradecerles el espacio y claro que sí, nuestra investigación la pueden encontrar en nuestra página de internet que es impunidatcero.org y pueden también checar los principales resultados en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Impunidad Cero MX. Muy bien. Leslie, te agradecemos muchísimo esta conversación. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Es Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, este índice estatal de desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021, la verdad con datos muy, muy interesantes y se puede descargar gratuitamente desde la página, desde el portal Impunidad Cero. Vamos a la pausa, 9:46, 14 grados, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Soy Alejandra